queridos sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, todos en los corazones de Jesús y de María. La palabra de Dios, especialmente el Evangelio, es siempre exigente, pero en este domingo, que estamos celebrando ya anticipadamente, lo es de modo especial. Vamos a recordar 3 frases de este Evangelio que nos hablan precisamente de esto, de la exigencia del Evangelio, de esta buena nueva que Cristo nos trajo y que siempre permanece porque es palabra eterna. La primera, cuando dice, el Evangelio según San Lucas, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. La siguiente frase, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Y la tercera, así pues, todo aquel que entre vosotros no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Vamos a fijar sobre todo en la primera de estas renuncias, porque es una renuncia nada fácil de cumplir, pero Dios la pide. Sobre todo la pide para aquellos que llama a una vocación especial, de consagración a Dios. Parece aparentemente, ¿no?, que el Señor opone el amor a Dios, sobre todas las cosas, que es verdad que tiene que ser así, al amor a las personas más queridas, padres, la madre, los hermanos, los hijos. Pero Dios Jesús cuando predicaba algo, no lo hacía por decir solamente, por hablar. Todas las palabras de Jesucristo eran dichas con precisión, consecuentemente, y muy bien sabía lo que estaba diciendo. Y aquí también. ¿Cómo es posible, nos podemos preguntar nosotros, que el mismo que nos manda a amar a los enemigos, no es así? Pues hoy nos dice que seamos capaces de desdeñar a nuestros padres o hermanos o familiares muy cercanos. ¿Cómo es posible esto? ¿Se equivocó Cristo en esta ocasión con lo que estaba pidiendo? Ciertamente que no. Es una afirmación vacía, pero que no hay que llevarla a cabo, solamente es un ideal, por decirlo de alguna manera. Hace 3 domingos, nos decía el Señor, para confirmar lo que estamos diciendo. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa. Hace 3 domingos nada más. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. De modo que Cristo no se equivocó, porque lo que dijo hace esta semana de otra manera, ahora lo viene de nuevo a exigir. Pero, aunque es cierto, repetimos, que la palabra de Dios es duradera y eterna, y hay que entenderla, vamos a tratar de desentrañar el auténtico sentido de estas palabras y exigencias del Evangelio de este domingo. Lo que Cristo nos pide realmente es que los afectos meramente humanos no se interpongan nunca entre nuestra alma y Dios. Si así ocurre, quiere decir que eso, persona, situación, cosas, tenemos que dejarlo y poner por encima a Dios. Porque a veces, y la historia de la salvación esto es muy repetido, a veces los mismos parientes son un obstáculo para seguir a Dios y para cumplir con el Evangelio. Por ejemplo, cuando los padres se oponen a la vocación sacerdotal o religiosa de sus hijos, por ejemplo. O cuando la convivencia con algunos familiares nos lleve a ofender a Dios o a abandonar la fe. Si esto ocurre, ¿quién está por encima de todo esto? Ciertamente que Dios.
Estas situaciones se han dado también en la vida de los santos. Vamos a contar tres ejemplos de santos que tuvieron obstáculos y muy fuertes y muy graves para seguir a Jesucristo, pero lo superaron porque se dieron cuenta de que por encima de todo estaba el amor y la llamada de Dios. Primero, Santo Tomás de Aquino. Su familia, casi al completo, se opuso a su vocación para ser dominico, sacerdote además. Principalmente su madre. Su madre se opuso rotundamente y abiertamente a su vocación, de manera que fue capaz de enviar a varios hermanos de Santo Tomás que fueran a buscar a ese hijo suyo, a Tomás de Aquino, para traerlo a la fuerza, como así hicieron, para retenerlo en una torre de la familia, en un castillo. Eso lo hizo la madre, que mandó a varios hermanos que encontraban por el camino a Tomás de Aquino cuando iba a seguir su vocación. Lo secuestraron y se lo llevaron a ese castillo para ver si cambiaba de opinión. Como no cambiaba de opinión y seguía firme en su propósito de seguir a Jesucristo, la madre, en este caso una madre malvada, fue capaz de contratar a una mujer cortesana para tentarle, lo metió en la habitación para hacerlo caer en pecado. A esto se llegó esta mala madre. ¿Qué hizo en este caso San Tomás de Aquino? Pues no se arredró, sino que fue valiente, y cuando estaba encendida la chimenea de esa habitación, de esa torre, cogió un tizón encendido, una brasa, y se le puso delante a esa mujer, de modo que salió desfavorida de allí. Así es como hay que actuar ante las tentaciones, y sobre todo las tentaciones que nos quieren impedir seguir la voluntad de Dios. Otro ejemplo, Santa Rosa de Lima. Desde pequeñita, una mujer privilegiada y tocada por la mano de Dios, con grandes dones, mostró su vocación de ayudar a los demás, a los que sufrían, a los pobres, a los enfermos. Sus padres se dieron cuenta, y para evitar que siguiera ese camino de consagración a Dios, la propusieron un matrimonio y quisieron obligarla a casarse con un hombre. Pero ella siempre se mantuvo firme para defender su vocación ante padres, hermanos y ante quien fuera. Otro ejemplo más para terminar, Santa Clara de Asís. Este ejemplo que voy a poner se puede ver, para quien no haya visto, en una película de hace unos años de Italia que se llama Clara y Francisco. En esta película se ve esta escena que voy a contar ahora. Los familiares, cuando se enteraron de que fue con Francisco de Asís a seguir a Jesucristo, fueron tras ella. Entraron con violencia a la iglesia de San Pablo, donde estaba ya retirada, para seguir su vocación. Le dieron consejos envueltos de falsedades, halagos, promesas, para que abandonara esa vida. Y no lo conseguían. Cuando intentaban ya llevársela a la fuerza, ella se agarró al mantel del altar que estaba ahí en esa iglesia y se quitó la toca, descubriendo que estaba su cabeza tonsurada. Se le ha cortado los cabellos, el pelo que tenía. Entonces los hermanos y parientes, al ver esa firmeza, no fueron capaces de seguir obligándola y se retiraron. Pero ella se mantuvo firme para hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿somos nosotros capaces de hacer cosas parecidas por amor a Dios, por seguirle a Él, por servirle a Él, por hacer su voluntad? Decía San Juan Pablo II, este gran santo y papa, en estas ocasiones, decía él, las dificultades que surgen constituyen entonces una prueba de la vocación, la cual, si es auténtica, termina por salir robustecida. Y no raramente, esto ocurre también a veces, no raramente, tales dificultades llevan a los mismos familiares a una madurez espiritual, por la que llegan a apreciar la elección del hijo o del hermano a la que primeramente se opusieron o despreciaron. Esto ocurre a veces, pero no muchas. En casos como estos, ser consecuentes con las palabras del Señor nos puede parecer casi imposible, pero no lo es. Porque Dios nunca pide algo que supere nuestra fuerza, nunca lo pide el Señor, nunca.
porque este mismo Jesús que nos pide esto, esta exigencia tan grande, es el que en el templo, hemos escuchado en los misterios del Rosario, en el cuarto misterio, hemos escuchado, ¿no? La meditación incluso. Cuando se presentan sus padres en el templo, estaba él con los doctores de la ley, con 12 años solamente, que era un niño todavía, respondió con mucho amor, cariño, pero con firmeza a su padre y a su madre, a María y a José, que estaba allí porque tenía que ocuparse de las cosas de su Padre, del Padre del Cielo, por encima de sus padres tan santos y tan ejemplares como la Virgen Santísima y San José. Y también, cuando en una ocasión, ¿os acordáis?, le avisaron que fuera, le esperaban su madre, y sus hermanos, o sus parientes, ¿qué dijo Jesús? Dijo él: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por eso Jesucristo tenía total libertad para pedirnos lo que Él ya estaba cumpliendo y de manera perfecta. Que nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos enseñe a amar más a su Hijo para seguirle en lo que Él nos pida, sea lo que sea, porque nunca nos va a pedir nada que nos perjudique. Puede ser duro, difícil, exigente, con seguridad, o seguramente, pero será lo que dé auténtico sentido a nuestras vidas, y así en nuestras vidas, en este mundo, dejaremos una huella. No pasaremos de largo con cobardía, con egoísmo, con falsedad, sino que seremos consecuentes con eso que Dios nos pide y nos llama. Sí, alguno de nosotros nos llama a una vocación especial. A todos los que estamos aquí nos llama a ser buenos cristianos, a corresponder con el bautismo que hemos recibido, pero a otros, a los que seamos, nos ha llamado una vocación para servirle y para poner, sin dejar de amar a los parientes, sin dejar de amarlos, pero con amor auténtico, por encima de todo, a Dios, a su Madre y nuestra vocación.